Soy Alberico Barrios, un periodista. ¿Cómo están? En el día de hoy he visto que el presidente Vázquez, a la vuelta de una cumbre allá en Panamá, y refiriéndose a la deuda que tiene el gobierno con el Poder Judicial, ha dicho que es conveniente que el Poder Judicial vea la contradicción que hay entre la decisión de sentenciar al Estado a pagar lo que debe a los empleados judiciales y su condición de juez en este asunto. Es sabido en el Uruguay que los médicos son uno de los grupos profesionales de mayor desprecio por la justicia, por el sistema de justicia. Digo esto porque es obvio que el presidente Vázquez quiere transmitirle al pueblo que él reconoce la deuda, pero que la quiere arreglar, entre comillas, argumentando que no tiene dinero para pagar. Yo le quiero recordar al presidente Vázquez y a todas las personas que lo votaron que a menos que cambiemos el sistema republicano de gobierno por otro, que no quiero pensar cuál sea, porque yo quiero el sistema republicano de gobierno, los asuntos del Poder Ejecutivo los decide el Poder Ejecutivo, los asuntos del Poder Legislativo los decide el Poder Legislativo, pero los asuntos judiciales los decide el Poder Judicial. Cuando el expresidente Mujica se mandó la burrada de querer aumentarles el sueldo a los señores ministros compañeros, ignorando él y todo su equipo de gobierno y los asesores que tiene, ignorando que también por un derecho constitucional, cuando se le aumenta los sueldos a los ministros de Estado, ministros del Poder Ejecutivo, también automáticamente se les aumenta el sueldo a los ministros de la Suprema Corte y por tanto a todo el Poder Judicial, porcentualmente hablando, claro. Es decir, a todos les corresponde un poquito más. La burrada aquella trajo esta consecuencia, que el Estado uruguayo está sentenciado a pagar la diferencia que el Poder Judicial le adeuda a todo el Poder Judicial, desde el último empleado que tiene derecho hasta el primero, que sería el presidente de la Suprema Corte. Es impresentable que un presidente de la República pretenda arreglar una deuda que ni siquiera él contrajo, la contrajo el gobierno anterior, como dije, por las burradas que hacen en el Parlamento, que creen que esto es otro régimen y no el republicano del gobierno, que se rige por la Constitución de la República. A propósito, presidente Vázquez, mire que la Constitución de la República no la hicieron los blancos ni los colorados, sino que la hicieron los fundadores de la patria, allá por 1830, no sé si usted se acuerda. Le digo esto porque ese artículo constitucional que habilitó a los empleados del Poder Judicial a llevar ante la justicia al gobierno de Mujica y ahora a su gobierno y a sentenciarlo para que pagara las deudas, no la hizo el Estado histórico que teníamos hasta que el gobierno del Frente Amplio ganó el gobierno. Lo decidieron los fundadores de la patria. Ahora, si usted se quiere poner a discutir con los fundadores de la patria, es otra cosa. Pero usted y su gobierno le deben al Poder Judicial los sueldos que el presidente Mujica, también de su gobierno, decidió aumentarles olímpicamente a los ministros compañeros, sin tener en cuenta que esto no es Cuba, no es la Unión Soviética, que ya cayó, dicho sea de paso, sino que es un Estado republicano de gobierno, y aquí la base de todo está en la Constitución. La Suprema Corte no hizo la ley esa que dice que el Estado debe cumplir con lo que dice la Constitución. No la hizo la Suprema Corte, lo hicieron los fundadores de la patria. Y los fundadores de la patria decidieron que cuando un gobierno decide aumentarle el sueldo a sus ministros, automáticamente los otros ministros, en este caso los de la Suprema Corte, que son tan ministros como los que usted nombra, presidente Vázquez, en algunos casos más porque han estudiado,
20 años, 30 años por lo menos, y hay un par de ellos que tienen 40 años de ejercicio de la profesión y de estudio, debe pagárseles, debe pagárseles. Así que eso de arreglar y hablando, y no corre eso, presidente Vázquez. Usted tendría que haber hecho eso antes, es decir, cuando usted estaba fuera del sistema político y el presidente Mujica ejercía la primera magistratura. Usted debió advertirle al presidente Mujica: presidente Mujica, si se aumenta el sueldo de los ministros compañeros, hay que aumentarles el sueldo a todos los ministros del Poder Judicial y por tanto a todo el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque está en la Constitución de la República. No le hicieron los jueces, ni los empleados judiciales, ni los ministros de Suprema Corte en la Constitución. Le hicieron los fundadores de la patria. Y ahí decidieron que cuando se le aumenta el sueldo a los ministros del Poder Ejecutivo, que era una jugadita muy común allá por los albores de la patria, había que aumentarles a todos los que se llamen ministros. Y el Poder Judicial tiene su propia ley que decidió hacer cumplir. Esto es, a menos que usted nombre un invento de esos que están gestando ahora para hacerle un puenteo a la Suprema Corte de Justicia, hay que pagar. Esta es solo mi opinión. ¿Y usted? ¿Qué opina?